estudiando Tito. Se denomina inducción a un proceso de conocimiento que consiste en observar circunstancias particulares y a partir de ellas generar una conclusión general. Pero primero se observan que las circunstancias particulares y después se llega a una conclusión general. El estudio inductivo de la Biblia usa la misma Biblia como la única fuente de información acerca de la Biblia. No es leer un libro acerca de la Biblia, sino leer la misma Biblia. Vamos a estudiar Tito y vamos a hacerlo en Tito. No un comentario acerca de Tito, sino meternos en Tito. Y lo vamos a hacer inductivamente. Las conclusiones las vamos a sacar de Tito y no vamos a llegar con las conclusiones hechas ya. En la descripción de este video están las hojas que necesitas. Son 4 hojas. La primera son los pasos. Ahí lo puedes bajar. Todos los pasos del estudio uno por uno. Después está la carta a Tito en la Reina Valera del 60. No tienes que marcar ni rayar tu Biblia, sino la bajas de aquí. Luego está la hoja de observación de Tito. ¿Qué observar en Tito? ¿Qué es lo más importante de tomar en cuenta? Porque a veces puede ser que estudiemos Tito, pero estamos viendo no lo más importante. En cambio, esta hoja de observación, de acuerdo con las evidencias, nos va a llevar a observar exactamente lo que hay que ver en Tito. Luego, los párrafos de Tito. No lo vamos a considerar por capítulo, son 3 capítulos, pero lo vamos a considerar por párrafo. Después vamos a estar explicando eso. La oración es lo más importante para comenzar el estudio y no solamente para comenzarlo, sino para continuarlo. Porque a veces podemos empezar muy animados y entonces empiezan las exigencias del estudio, del estudio, del estudio y después nos desanimamos otra vez. Y resulta que es la oración la gasolina, los que nos van a tener ansiosos por saber y que nos va a ayudar a aprender también. Jesús dijo en Juan 15:5, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Y esto es estudiar también. Hacer nada involucra todo. No lo podemos sin su fuerza. Luego, los pasos de estudio. El primero va a ser, que es la primera lectura, vamos a leer de corrido toda la epístola a Tito, para captar el propósito y el contenido general de la carta. Tito se lee solo en 10 minutos. Entonces es leerlo todo tranquilo, con calma, respetando los puntos y las comas. Y lo lees de una forma que te puedas escuchar tú mismo. Esa es una primera lectura para saber qué es lo que está pasando. Luego, vamos a otra segunda lectura. La primera es solamente para ver qué está pasando. Ahorita hacemos otra lectura. Lee Tito de nuevo, pero esta vez capítulo por capítulo. En el curso de la lectura, haz lo siguiente, o sea, lo haces en un capítulo, termina el capítulo y después sigues con el otro capítulo. Entonces, ¿qué hace? Haces esto. Averigua quién es el autor, así lo sepamos. Tenemos que verlo en Tito que lo diga él y el versículo que lo dice. Averigua quién es el autor, cómo se describe a sí mismo, dónde se encuentra, etcétera. Todo acerca del autor, el autor de Tito. Anota en la hoja de observación, esta es la que puedes bajar de este video, todo lo que descubras, junto con el capítulo y el versículo de donde tomaste la información. Así podrás localizar la fuente posteriormente. Ve, tener las evidencias a la mano, que estamos yendo directo que la Biblia lo dice. Esta es la hoja de observación, parte de ella. Pablo, observamos a Pablo, dónde está él y el versículo donde lo dice dónde está. Cómo se describe a sí mismo, qué está pasando con Pablo, qué dice él de él mismo. Y después observamos a Tito, dónde está él, por qué él está ahí, versículo por versículo que lo diga. ¿Cuál es su relación con Pablo? Porque esto nos va a hacer entender qué es lo que está pasando. Esta hoja de observación nos va a dar el entendimiento de la atmósfera de la situación. Después las instrucciones que le da Pablo a Tito. Los grupos de personas, los ancianos, hay unos ancianos nombrados que son líderes. Y la gente se confunde con esto. Hay ancianos que están nombrados que son líderes, obispos. Y hay ancianos de edad y ancianas de edad. Son uno de los grupos que Tito está atendiendo. Y Pablo le da indicaciones acerca de cada uno de esos grupos. Estos son los otros grupos. Los siervos, las mujeres jóvenes
los jóvenes y los cretenses. Aquí dice cretense, la gente que vive en la isla de Creta donde está Tito. Esa es la hoja de observación. ¿Sí? Luego, marca en el texto las palabras clave junto con sus sinónimos y formas pronominales. Palabras clave de Tito en la Reina Valera del 60 son Dios, Jesucristo, doctrina. Doctrina y enseñanza es la misma palabra en griego, o sea que se marca igual. Después, verdad es otra palabra clave, gracia es otra, obras es otra y obras va junto con hechos. En el griego es la misma palabra, eso, o sea que se marca junto. ¿Ok? Entonces lo hacemos en la hoja de observación y en Tito en la Reina Valera que se baja de aquí de este video. Anota en el margen del texto bíblico todas las verdades que aprendas en relación a cada palabra clave. Este es la Reina Valera del 60 Tito. Entonces aquí tú anotas todas las palabras clave, eso lo vamos a ver más adelante, las palabras clave, qué se está diciendo. Porque cada vez que se usa una palabra clave se dice algo nuevo acerca de esa palabra clave. Entonces uno marca aquí la palabra clave y qué se dice cada vez que se está utilizando. Es mucho trabajo, claro, estamos escudriñando la Biblia. Esto no vas a hacer memorizar Tito y saber completamente qué es lo que está pasando con Tito. Las palabras clave. Las palabras clave las define el autor al repetirlas. Por eso que son clave. Si las repite, él tiene un propósito, tiene una razón por qué él es que le está repitiendo esa palabra. Entonces por eso que son clave. Las repite para que se mantenga lo que él quiere decir. ¿eh? Por eso que hay que tomarlas en cuenta. Mantenernos en la inspiración que tiene del Espíritu Santo. Y para que no se trate de decir otra cosa. Por eso la repite, la repite, la repite. Cada vez que dice la misma palabra, afirma algo nuevo de la misma. Repite una palabra aquí, la vuelve a repetir más adelante y entonces agrega algo nuevo acerca de la misma palabra. Podemos verlo cuando habla de Dios, 9 veces en Tito. ¿eh? Estos son algunos ejemplos. Habla de Dios y cada vez que está nombrando a Dios dice algo nuevo. Y entonces uno no va a notar todo lo que dice el capítulo, sino que dice acerca de la palabra nada más. Eso para mantenernos en la mente de Pablo. No está trayendo cosas al libro, sino sacándolas todas del libro. Es algo así, mira. Está la palabra clave, entonces tú o le pones un color a toda la palabra, o la subraya, o le pones un símbolo. Este símbolo iría sobre la palabra. Y entonces marca la palabra aquí que sea fácil de distinguir. Algo como así, como Dios marcado aquí así, todas las veces que aparece. Entonces, ¿qué dice? Por lo menos en el 1.1 dice por Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Entonces, ¿qué dice de Dios? Que tiene siervo. Bien simple. Solamente decimos lo que Pablo está diciendo acerca de esa palabra clave ahí. Después la usa por segunda vez, tiene escogidos. De los escogidos de Dios, o sea que Dios tiene escogido. Tiene escogido. No vas a repetir todo lo que dice el versículo, sino lo que dice la palabra clave nada más. Después en el 2 dice Dios el cual que no miente prometió. Entonces no miente y prometió. Eso es lo que está diciendo de Dios. Y así sigue. Todas las veces que aparece la misma palabra se dice algo nuevo. ¿eh? Y nos mantenemos en la mente de Pablo en su inspiración que él tiene del Espíritu Santo. Haciendo esto, tú vas a entender qué es Tito. Lo vas a tener grabado en la mente. Tú escuchas cualquier cosa de Tito y vas a recordar todo el estudio que hiciste estudiando Tito. Vamos por el punto 3 ahora. Las órdenes, advertencias e instrucciones que Pablo da en su carta a Tito ayudan a determinar el propósito que lo motivó a escribir. Lee, esta es la tercera lectura. Lee la carta una vez más, capítulo por capítulo, y anota bajo instrucciones a Tito en la hoja de observación cada orden, advertencia e instrucción que Pablo le da a Tito. De cada una de ellas. Anota en la misma hoja todo lo que aprendas acerca de Tito y de su relación con Pablo. En el capítulo 1, Pablo nos dice claramente dónde se encuentra Tito y por qué se encuentra allí. En esta tercera lectura hacemos esas dos cosas. Las instrucciones que le da Pablo a Tito
y dónde está y qué está pasando con él. En su carta, Pablo, este es el tercer punto de esta misma tercera lectura, en su carta Pablo hace mención de varios grupos de personas. ¿Ok? Anota bajo los respectivos grupos que aparecen en la hoja de observación todo lo relacionado con ellos. Eso lo vimos antes. Entonces aquí en Tito, ¿dónde está Tito? ¿Por qué está ahí? ¿Cuál es la relación con Pablo? Y aquí las instrucciones que le da, los mandatos, te dejé, te hice, de todos los mandamientos que le da aquí, los enumeras y dice dónde está. Y seguimos aquí con los grupos. Los ancianos, que son los líderes, los ancianos de edad, ancianas, y los jóvenes y los cretenses. Todo se anota ahí. Luego, el tercer punto. La lista de órdenes, advertencias e instrucciones de Pablo a Tito te ha ayudado a captar el tema dominante en esta carta. Hay un versículo en el capítulo 2 y otro en el capítulo 3 que resume la intención de Pablo al escribir y que sirve para determinar su tema general. Anótalo en capítulos de Tito. Fíjate, estos dos versículos en el capítulo 2 y en el capítulo 3 no es lo que a nosotros nos parezca, sino que las mismas evidencias te van a llevar a decir a ti mismo, este es clave. Esto es lo que está, porque ya viste toda la respuesta, los mandamientos, todo lo que está pasando y respondiste toda la hoja de observación. Entonces sabes perfectamente cuál versículo es clave en el 2 y cuál es en el 3. Ahora resume el tema o mensaje principal de cada párrafo y luego de cada capítulo y anota ambos en capítulos de Tito. Llena el resto del capítulo de Tito, anota el nombre del autor, la fecha y el propósito de la carta. Y así se termina el estudio. Este es capítulo que en realidad son párrafos de Tito. El tema. Se anota el tema aquí. Como el encabezado de una noticia de un periódico. Un tema que resuma todo el libro. O sea que tú pones ese tema aquí y estás, ¿cómo se llama? Memorizando toda la idea principal de Tito. Un resumen aquí. La fecha que se escribió eso, tú tienes que buscar datos extra bíblicos de Tito, el autor, el versículo, el propósito y el versículo. Y entonces estos son los párrafos. Interesante esto. Cada párrafo de esto es una idea completa. Él termina este párrafo y aquí es otra idea, y aquí es otra idea, y aquí es otra idea. Entonces titular esto. Titular de una manera sencilla para recordar, para memorizar. Y entonces poner una raya aquí, capítulo 1, una raya aquí, y ponerle un nombre a esto. Estos tres párrafos del capítulo 1, ¿qué están hablando? ¿Qué es el capítulo? Un nombre, un título que resuma la idea. Y después en el capítulo 2 aquí abajo, otro título para el capítulo 2. Y después estos dos párrafos junto el capítulo 3 otro título aquí al capítulo 3. Interesante todo esto. ¿Ve? Ahora los párrafos. Los párrafos. Esto es interesante. Aquí haciendo esto estás memorizando el libro. Las partes de un párrafo. La idea central siempre ocurre en los párrafos. Está en la primera oración. En todos los párrafos. Un título para estos párrafos de aquí, un título sería casi siempre está, bueno, siempre está en la primera oración. Es la idea central del párrafo. Entonces está la idea central del párrafo y después el desarrollo. Después de la idea central, o sea, empieza a hablar acerca de esta idea central. Así están organizados estos párrafos en Tito. Y después la conclusión, palabras de conclusión. Y termina el párrafo y el párrafo que sigue es otra idea nueva y se repite lo mismo. Idea central, desarrollo y conclusión. La aplicación es la razón del estudio. Por eso es que se estudia. Estudiar la Biblia para tener conocimiento anula su propósito. La Biblia está diseñada para que su estudio cambie nuestro carácter y Jesús sea formado en nuestro corazón. Esa es la meta del estudio. No ser un sabiendo que no lo sabemos todo, sino estudiar para cambiar el carácter y tener el carácter de Jesús. En el tiempo de estudio, si hemos dependido de oración y del Espíritu Santo, ya Él nos habrá dado varios puntos de aplicación. O sea, el Espíritu Santo, si seguimos
en la oración. La empezamos orando y continuamos orando. El Espíritu Santo nos va a estar enseñando cosas de Tito, abriéndonos corazón y hablándonos de cosas que tenemos que aplicar a nuestra vida. Para una aplicación más definida, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo inspiró a Pablo a escribir, ve al link de aplicación en la descripción de este video. Y ahí sigues una aplicación detallada del libro de Tito.